Bueno, siguiendo con mi vídeo de la ciencia que os hice ayer, os voy a hacer otro vídeo, continuando para que sepáis sobre la ciencia de hoy, el capítulo siguiente. Copérnico en el siglo XV era un astrónomo polaco, proclamó que el Sol estaba en el centro del universo, y Galileo Galilei en el siglo XVII descubrió las lunas de Júpiter, que eran 79. Os voy a nombrar algunas para que las tengáis. Por ejemplo, la luna era Metis, Andrestea, Analkea, Tebe, Io, Europa, Ganímedes, Calisto. Hay 79, si las queréis las buscáis. Pero desde hace tiempo se ha intentado descubrir vida en otras galaxias, porque es imposible que el hombre esté solo aquí en la humanidad, en este vasto universo. Entonces, pues hay gente que está estudiando, intentando saber si hay vida extraterrestre en otras galaxias y se podrían poner en contacto con ellos. Y bueno, hay programas que podéis ver de ciencia, que hay científicos que están hablando de sus estudios, de sus elucubraciones y de todo eso. Y hay muchos programas a lo largo y ancho del mundo que hablan de todo esto. Entonces tenemos que las galaxias más lejanas se les llaman exoplanetas, y luego hay grupos de galaxias que se llaman clústeres de galaxias. Y luego hay agrupaciones de clústeres que se le llaman superclústeres. Esto simplemente a título informativo para que sepáis. Como sabéis, existe tanto la física teórica como la física cuántica. La física teórica es la física normal de la vida moderna de aquí en la Tierra. Lo que podéis ver, las leyes físicas que se cumplen, pues por ejemplo lo de la manzana que si se tira se cae, o el desdoblamiento del universo que decía Einstein. Pero luego está la física cuántica, que son las micropartículas, que va desde el átomo hasta las nanopartículas y hasta el bosón de Higgs, que es la última partícula descubierta en el CERN. Y entonces os voy a empezar a hablar un poco de esto para que tengáis unas nociones básicas, pues si a alguno os interesa la física y algún día estudiáis esta disciplina, Entonces la física describe el mundo, como os he dicho, el funcionamiento de las leyes de la naturaleza, y Newton, pues con las matemáticas podía describir todo lo que estaba al alcance de la mano. Por eso hizo lo de la ley de la gravitación universal. Entonces me ha faltado decir que ayer nos hablé del planeta Mercurio, y os voy a decir que era un poco más grande que la Luna, que es el planeta más pequeño del sistema solar, con cráteres, no tenía ni tiene atmósfera respirable, y más o menos un día es un mes aquí en la Tierra. Eso a título informativo para que lo sepáis, que ayer me faltó añadirlo en el vídeo anterior. Entonces, en relación a la luz, su frecuencia y la longitud de onda, pues también os voy a explicar, porque ayer os dejé un poco así, y os voy a añadir un poco más de información. La luz tiene más intensidad cuando la longitud es menor, como dije, y menor intensidad cuando es mayor. Así, si es más larga hay menos frecuencia de onda y menos frecuencia tiene. Y los metales, cuando se iluminan, emiten electrones, que es el efecto fotoeléctrico, pero tienen que iluminarse con la luz correcta para que reaccionen, porque si la luz es más larga, entonces no reaccionan, y si es más corta tampoco. Entonces los electrones están separados por zonas de exclusión, pero pueden saltar de una órbita a otra. Es decir, un elemento, por ejemplo H2O, ¿vale? Pues entonces tiene electrones, protones y neutrones. Voy a empezar explicando el electrón, luego el protón y luego el neutrón. Entonces los electrones están separados siempre por una zona de exclusión, pero puede ocurrir que tenga una determinada energía, que su energía aumente, y entonces salte de una órbita a otra. Y esto se hace absorbiendo energía, porque si no tiene energía no puede saltar. Entonces el Sol, cuanto más alejado está el electrón, porque el Sol tiene electrones dentro de su núcleo, entonces dentro de él tiene menos energía, pero cuanto más alejado tiene más energía porque ha saltado, y es lo que necesita para saltar. Y si vuelve a su núcleo, entonces tiene que eliminar energía, es decir, es un intercambio energético. Entonces la energía la consiguen absorbiendo la luz. Si no reciben luz suficiente, entonces no se transforman en energía y no pueden saltar. Y si reciben mucha luz, entonces pueden ser expulsados del átomo y desaparecen, se van a otro lado. Entonces esto Einstein lo describió en 1927 y le dieron la teoría de la relatividad general y luego la teoría de la relatividad especial.
y le dieron el premio Nobel de Física. O sea, que el electrón, mediante absorción de luz, se transforma en energía, salta a otro tipo de átomo y así, según las diferentes energías, son diferentes fuentes de luz y se puede captar cualquier luz del universo. Por eso se pueden ver los clústeres de galaxias y todos los otros universos que están allí. Lo que pasa es que como están más alejados, menos mal que hay unos telescopios que pueden ver hasta allí y si no con las pueden ver hasta cierto límite, porque luego están las ondas Voyager y todas esas que han enviado para que puedan llegar hasta allá, porque como la luz se alarga, entonces no llega la visión del telescopio de Hubble, no llega. Entonces, la luz menos potente es la luz del microondas, porque ayer os hablé de los distintos tipos de luces. La de microondas es la que está en el microondas que tenemos en casa. La luz más potente es los rayos gamma, que pueden ir en todas direcciones. Y esta luz es muy peligrosa porque es la luz de la fusión nuclear. Y estos rayos pueden atravesar la piel y pueden llegar al interior de tu cuerpo si te dan unos rayos de estos. Incluso pueden modificar genéticamente el ADN, con lo cual te puede organizar unos terribles cánceres y puede pasar de todo. Pero esto ya lo explicaré en otro capítulo más adelante. Entonces, para ver la luz que tiene un átomo, vemos que lo atraviesan, es que están ahí, los ausentes es que no lo atraviesan, ¿vale? Entonces, el espectro son, cuando tú mandas una luz, pues están las que atraviesan, pues tienen un determinado color, y luego hay una cosa que se queda negro, que es lo que no han atravesado. Y con eso ya ves qué tipo de luz ha llegado, hasta qué frecuencia tiene, que son, digamos, las longitudes de onda que se ve cuando tú mandas a unas estrellas, pues según vuelvan, pues ya sabes. Entonces, los electrones aquí más o menos en la Tierra se motivan con luz azul. En las galaxias prefieren luz verde y luego aquí pues es el color amarillo, y en las galaxias prefieren el color naranja. Entonces es una comprobación que esto es un cambio del mundo terreno al mundo galáctico. Entonces, cuanto más alejada es la fuente de luz, más ocurre esto. La cosa es porque el sonido se sustituye por la luz. Y en el espacio la luz no suena, se propaga por el universo. Como la luz tiene longitud de onda y si te alejas se producen variaciones de color. Como os he dicho, si es aquí es azul, si es allí es verde, si es aquí es amarillo y si no es naranja. Y al final incluso tiende al rojo, que es la Alpha Centauri, ¿no? Que os he dicho antes. Entonces, cuando tú mandas una haz de luz, pues según veas los colores que han atravesado o no, si está la parte negra es que no han llegado, pues ya sabes qué frecuencia tiene. Y esto ocurre porque cuando tú mandas un haz de luz, como el universo está estirado, digamos que empezó comprimido y luego se fue estirando, pues entonces esto ocurre porque como se ha ido expandiendo, pues no hay una posición fija y todas las direcciones parecen iguales, que estos son diferentes principios. Está el principio cosmogónico primero, que es la naturaleza. Todas las leyes de la naturaleza son iguales en todas partes. Luego está el segundo principio, que es como en el universo no hay ninguna posición fija, todas las direcciones parecen iguales. Y luego el universo es grande, se mire donde se mire, es decir, desde la parte del mundo que tú observes el universo, pues varía según la hora, según él sea de día, según sea de noche, según sea estación, es decir, son fragmentos diferentes de universo que están incardinados dentro del universo. Por eso el universo no siempre es el mismo, va cambiando, es decir, a una hora el universo hay diferentes estrellas, está el Carro, la Osa Polar, Sirio, en otro sitio hay otras estrellas, está Géminis, está Júpiter, Sagitarius, lo que sea, porque ha ido cambiando según la posición, según la hora y según todo, ¿no? Entonces, no se puede, para tener una visión total del universo se tienen que observar el universo en diferentes horarios con todas sus variaciones. Toda esta expansión del universo lo estudió Hubble y entonces él creó la ley de Hubble, pero se expanden, pero hay que decir que la distancia entre las galaxias se expanden la distancia entre las galaxias, pero no las galaxias en sí. El tejido es la malla del universo, es un poco complicado. Es decir, al principio el universo era pequeño y luego se fue expandiendo, como resumen, ¿vale? Entonces,
Einstein, como os dije, hablaba de es igual a mc al cuadrado, que es masa y energía, que la masa se transforma en energía, que la energía se transforma en masa. Y él introdujo la altura, el tiempo y todo eso. Y también conocía la gravedad, pero no halló forma, digamos, cómo podía incorporar o incardinar la gravedad en su fórmula, aunque él había visto, pero no sabía, porque él pensaba que en el vacío no había nada, porque no sabía que estaban los átomos, los electrones, los protones, los neutrones, los neutrinos, los quarks, la nanopartícula y el bosón de Higgs. No sabía nada y entonces no lo podía introducir, porque eso se descubrió más adelante. Entonces no se utilizó hasta que unos científicos americanos y otros pues dijeron que habían ondas de gravedad, la empezaron a estudiar y crearon un aparato para poder ver cómo influía la gravedad con el tiempo y el espacio de la fórmula de Einstein y todo eso. Entonces, luego también tenéis que saber que la velocidad pues cambia, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, coges un reloj y lo llevas tú a una velocidad, no es lo mismo que poner un reloj en un avión o un reloj en un astronauta que está en el espacio. Entonces, los relojes se dieron cuenta que aunque tenían la misma hora, luego cuando tú lo llevabas en diferentes velocidades y en diferentes tiempos, pues tenían una desincronización que luego no tenían la misma hora cuando volvían a estar juntos. Y eso pues se descubrió. Cada reloj tiene un ritmo diferente. El aumento de la masa hace que si viaja más deprisa no se puede acelerar. Si llevas un reloj de cuco, pues entonces, y otro más pequeño, el de cuco se acelera menos porque tiene más masa y el otro sí. Es decir, que cuando tienes más masa hay menos aceleración y cuando tienes menos masa, como es energía, pues se acelera más. Por eso cuando se llega a la velocidad de la luz, pues entonces ya se transforma en más masa, porque como ya se ha conseguido la velocidad extrema, pues entonces ya se transforma en masa. Entonces con la fórmula de Einstein pues podéis saber que la velocidad no depende del observador, del tiempo, el tiempo y las distancias sí, pero la velocidad no. Los cuerpos de movimiento y la teoría especial de la relatividad, los tiempos y las distancias tienen que dilatarse y contraerse al igual que el que lo observa. Ningún objeto puede superar la velocidad de la luz, que os he dicho antes. La velocidad es la misma, el tiempo y la distancia sí. Y cuando una partícula, como os he dicho antes, alcanza la velocidad máxima, pues entonces luego tiene masa. Entonces en esta teoría está el tiempo, la distancia y la gravedad. Con todos estos estudios se llegó luego a crear una cosa muy importante que todo el mundo tiene en su coche, que es el GPS actual. Y lo más importante, el resumen total al final de todo esto, que cada reloj avanza de manera diferente en cualquier parte del mundo que lo pongáis y que nunca están sincronizados, aunque tengan la misma hora, luego al final, luego siempre hay unas variaciones. Y esto es así, siempre será así. Bueno, espero que os guste. Es mi segundo capítulo de la ciencia y en el tercero os contaré otras cosas. Dadme un like.